Nos encontramos con Gregorio Montero. Gregorio es el secretario general del CLAT y está de visita en nuestro país, dentro del marco del proyecto de cooperación técnica de la Agencia Española para el Desarrollo, de AECID. Gregorio nos visita y ha estado trabajando durante toda la semana con los distintos equipos de la Escuela Nacional de Administración Pública y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Gregorio, bienvenido a nuestro país. Bueno, un honor inmenso, la verdad, para nosotros, en representación del CLAT, estar estos días acá interactuando con los equipos de trabajo, tanto de Servir como de la ENAP, de manera muy particular. Bueno, intercambiar las experiencias que ustedes están acumulando y la que el CLAT y yo de manera personal hemos venido de alguna manera catalizando en los últimos años. Un honor inmenso y además felicitaciones por lo que están construyendo y por el gran esfuerzo que está desplegando la escuela en pro de la profesionalización de la función pública en Perú. Tú has sido viceministro de la función pública en tu país. Cuéntanos, ¿cuál crees que debe ser el perfil de un servidor público? Mira, precisamente, estimado Dante, uno de los desafíos que tenemos en este proceso de construcción de la administración pública del siglo XXI y el Estado del siglo XXI, que tienen unos desafíos enormes. Y ya cuando decimos desafío, no es simple retórica, no es simple planteamiento. Es que precisamente la última Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado, todos los países del mundo han acordado unos desafíos, unos compromisos que tienen que ver con el desarrollo sostenible de nuestros países. 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Si eso no es desafío de verdad, entonces habría que repensar el término. Y esto definitivamente le coloca presión a la administración pública. Es decir, en 15 años, en el mundo, y particularmente en América Latina, debemos cumplir con unas metas que tienen que ver con la reducción de la pobreza, y yo diría la eliminación de la pobreza, la eliminación de la desigualdad, la reversión de los efectos del cambio climático, la construcción de instituciones públicas sólidas, es decir, la lucha contra la corrupción administrativa, entre otros. Entonces, para esto hay que hacer transformaciones. Yo diría que para esto hay que cambiar el mundo. Y para poder empezar a cambiar el mundo y al Estado y a la administración pública, hay que cambiar la mentalidad del servidor público. Y eso plantea nuevos perfiles. Nosotros decimos desde el CLAT que el servidor público del siglo XXI, además de ser capaz, es decir, tener instaladas las capacidades básicas para enfrentar con éxito los cargos que ocupan en la administración pública, además de ser honesto, es decir, contar con un personal público que sea gestionado en valores, que tome en cuenta los principios y los valores de la administración pública. Esos son elementos del perfil tradicional del trabajador. Entonces decimos, además de eso, el servidor público del siglo XXI tiene que ser fundamentalmente responsable, pero tiene que ser también un servidor público con compromiso social. Y cuando hablamos de compromiso social, hay que corregir unos errores históricos. Es que pocas veces los empleados públicos han entendido con claridad cuál es su misión en el Estado. Y a veces los supervisores, los rectores, hemos sido de alguna manera responsables, culpables de esto, porque solo le enseñamos a desarrollar una función todos los días y llegar temprano a su trabajo, rendir informes, pero no les decimos para qué, cuál es la finalidad de lo que hacen todos los días en el ejercicio de su cargo. Y hoy más que nunca hay que aclararle al trabajador del Estado
que lo que hace todos los días en su escritorio, en su lugar de trabajo, está conectado con la felicidad de la gente. Si no somos capaces, como trabajadores del Estado, de hacer más felices a los ciudadanos y a las ciudadanas, de velar por su bienestar social, por su bien común, por el vivir bien, por el buen vivir, entonces nuestra función, ese trabajo que desarrollamos en el Estado, sirve para pocas cosas. Entonces, ese perfil del trabajador público de hoy tiene que estar adornado indefectiblemente por una alta dosis de compromiso social, de sensibilidad social, que pueda entender la realidad que están viviendo los ciudadanos y las ciudadanas. Y así podemos hablar, en definitiva, de políticas sociales inclusivas, podemos hablar de gobernar para todos y podemos hablar de eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, por lo menos en nuestra región de América Latina. Alguna vez escuché a ciertos servidores que ya tenían algunos años caminando por el servicio público, que expresaban que era un tanto complicado tener una mirada hacia el ciudadano cuando el principio de legalidad es visto como un amarre a la literalidad de la norma y deja muy poco espacio para la imaginación, para la creatividad y para poder realmente trabajar en favor del ciudadano. Y lo que hacen es trabajar en favor de la ley, o sea, servir a la ley y no servir al ciudadano. ¿Tú crees que hay una dicotomía o es una aparente dicotomía? O sea, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Sí, yo diría que es aparente, pero fundada en hechos pasados y presentes, que la verdad que han generado dificultades de una actuación ágil y oportuna de la administración pública. Y aquí tenemos que plantear lo siguiente. Si estamos, como de hecho estamos y debemos profundizar, construyendo el Estado de Derecho, porque en el siglo XXI las cláusulas que deben regir la organización y el funcionamiento del Estado son las cláusulas social, democrática, de derecho y de justicia. Entonces tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Ahora, no se fortalece el Estado de Derecho aprobando leyes por aprobar. La calidad regulatoria, la calidad de la norma es fundamental para la debida actuación de la administración pública. No olvidemos que a la vez la legalidad se convierte en uno de los principios que garantizan el funcionamiento adecuado de la administración pública. Lo que pasa es que habría que ver de qué ley estamos hablando. Y lamentablemente en América Latina hemos entrado en algunos países en un proceso de producción irracional de normas que no hay duda que lo que hacen es obstaculizar el desarrollo normal de la administración pública. Por eso nosotros siempre hablamos de combinar dos principios importantísimos en la administración pública: el principio de legalidad con el principio de eficiencia, porque la eficiencia es también un elemento de control de la ley irracional, y hay países en la región que han hecho diagnósticos y luego han buscado soluciones importantísimas a esto que se le ha llamado en alguna ocasión la excesiva generación de normas en América Latina. Los latinoamericanos hemos sido acusados por gente de otros lares por producir muchas normas que luego no nos conducen a nada, y en eso los juristas, en mi caso y creo que en el caso suyo, amigo Dante, también tenemos que hacer un mea culpa, porque le vendimos la idea a la sociedad de que los problemas se solucionaban con aprobar una ley, y se ha demostrado que una ley es uno de los elementos para la solución de un problema, pero no es el único y tampoco el más importante, porque después que la ley está, la gestión de esa ley, la aplicación de esa ley es fundamental. Por eso hoy se habla de la calidad regulatoria, se habla de la eliminación de trámites innecesarios que son colocados, muchos de ellos por leyes, y bueno, lo que hay es que combinar, poner a convivir el principio de legalidad con el principio de eficiencia. Ambos son importantes, y por eso es que tenemos
que revertir algunas actuaciones incorrectas que han llevado a esto que hemos conversado. Muchas leyes y poca aplicación. De hecho, la voz populi en muchos países de América Latina, eso es lo que plantea. Aquí hay ley para todo, lo único que no se aplica es que a veces también hemos incurrido en el error de copiar leyes foráneas, porque a veces por entrar en la moda de regular temas, no nos tomamos el tiempo y la molestia que implica hacer una buena ley que responda a la realidad y a la necesidad de cada país. Entonces, en todo esto también el legislativo debe jugar un rol, pero el ejecutivo también en el proceso de aplicación de esta ley, y luego la jurisdicción, los tribunales, el Poder Judicial en el proceso de juzgamiento como consecuencia de violación o potencial de violación a la ley, también tiene que jugar un rol. Pero yo pienso que hay que cambiar esa percepción, y eso se cambia obligatoriamente haciendo buenas leyes. Solo hagamos leyes cuando son necesarias, pero que el contenido de la ley sea para resolver problemas, para hacer más ágil a la administración pública, porque incluso hoy estamos hablando de leyes flexibles, normativa, porque tenemos que tener la norma, porque si no después, ¿cómo podemos controlar la actuación de los funcionarios? Ahora, normas que le permitan a los trabajadores cumplir, a los trabajadores del Estado, cumplir y llevar con éxito otro de los elementos del perfil que debe tener el servidor público del siglo XXI, que es la innovación. Una administración pública que no innova y una ley que le impide innovar a los trabajadores del Estado no es ni una buena administración pública, no estaría bien organizada, pero tampoco sería una buena ley. Es decir, que ese espacio para la innovación del gerente, de los trabajadores de la administración pública también es una necesidad, y ahí ayuda mucho el principio de eficiencia. Nosotros acá en el Perú estamos transitando de un modelo de gestión pública basado en funciones al modelo de la gestión por procesos. Perfecto. ¿Tienes alguna experiencia de algún otro país en donde ya hayan transitado por esto y nos puedas alertar de algunos riesgos o algunos tips que podamos tener para ello? Sí, ya de hecho una buena parte de los países, como empezaron a diseñar y a operar sus modelos de gestión ya hace 30, 20, bueno, y hasta 40 años, porque estos son procesos y etapas. Entonces es como si tú vas superando una etapa para entrar en otra. Sí, ya una buena parte han entrado en este diseño de procesos, en esta modalidad de diseño de procesos. Y aquí un cuidado que hay que tener. Los procesos, sin duda, contribuyen a la racionalización de la actividad administrativa. Esas críticas históricas que se le han hecho a la administración, por ejemplo, que si está abultada la nómina en el Estado, que si se crean más instituciones que las que deberían crearse, un antídoto para esto es precisamente la gestión por procesos, porque los procesos te permiten identificar, bueno, cuáles son tus actividades claves y cuáles son los niveles en términos de organización que tú debes tomar en cuenta. Entonces, si una actividad no alcanza para un ministerio, no hay por qué crear un ministerio. Si una actividad no alcanza para una dirección de área, bueno, que se conforme con ser un departamento o una simple división. Entonces, los procesos ayudan mucho a esto. Pero quizás es bueno advertir de algunos errores. ¿Procesos para qué? No podemos ver los procesos como fin en sí mismo. Ese es el peligro que se ha... Bueno, y en la región se han cometido algunos errores en ese orden. Creíamos en algún momento que la gestión por procesos era la panacea. Pero esos procesos hay que conectarlos con otra cosa, con resultados. Es decir, procesos por procesos nos puede llevar a los mismos errores que nos llevó la gestión por funciones, porque todo lo evaluamos. ¿Qué tú haces? El problema no es qué yo hago, es qué yo hago, pero ¿para qué hago lo que hago? Entonces, ¿para qué defino los procesos? Sí, no es solo para racionalizar la administración pública, ese es el medio. Es para hacer más eficiente a la administración pública.
Y la administración pública es más eficiente en la medida en que entregue mejores servicios a los ciudadanos, en la medida en que sea capaz de satisfacer no solo los derechos, porque ya esto no es una cuestión de los derechos, es que hay una mutación permanente. Y hoy los derechos fundamentales incluso están siendo influenciados por las demandas ciudadanas. Hay que tener cuidado con las demandas, porque hay cuestiones que no están establecidas. Pero si los ciudadanos y las ciudadanas están reclamando en ese sentido, la administración pública tiene que readecuarse, tiene que replantearse para entender que esto que los ciudadanos están solicitando, que a lo mejor no está en ninguna ley, ni siquiera en la Constitución, pero estos son de los derechos que emergen del propio interés de la gente. Y no podemos olvidar que el principio o el criterio vicarial de la administración pública la hace estar al servicio exclusivo del interés general, o sea, del interés ciudadano. Entonces, cuando definamos los procesos, ustedes que están en esa tarea y que les felicitamos, la verdad, Dante, nosotros tenemos que felicitar a la sociedad peruana, a los gobiernos peruanos que han estado involucrados en este proceso de reforma, que ya se ve como un proceso de reforma y transformación con carácter de sostenibilidad, y así ya empieza a verse desde afuera. Y qué bueno que ahora que están inaugurando un nuevo gobierno, yo veo que todo continúa, es decir, no se ha detenido nada, y eso es muy importante. Me refiero nada en términos de los procesos de reforma que están impulsando. Eso es muy importante. Entonces le felicitamos por eso, porque además veo que tienen claro el norte, en este caso el sur, ¿verdad? Tienen claro hacia dónde caminan, y eso es muy importante, porque si no estamos claros en hacia dónde vamos y hasta dónde queremos llegar, podemos vernos frustrados en el camino. Creo que el hecho también de que estén definiendo un modelo de gestión pública, eso también es muy importante, y el hecho de que tienen también una estrategia de desarrollo. Esos procesos tengan todo el cuidado también de vincularlos a la Estrategia Nacional de Desarrollo como al modelo de gestión pública que están instalando, y eso definitivamente tiene que hacerse pensado en la ciudadanía. Así es que creo que es la vía correcta. Esta gestión por funciones es muy limitada, creo que ya agotó su periodo, yo creo que ya debe ser una cuestión superada en todos los países de la región, como ha estado ocurriendo ya en buena parte. Sí, hay muchas experiencias en la región de gestión por procesos, y te puedo asegurar que todos los países en nuestra región caminan, los que ya no están, caminan hacia la gestión por proceso vinculada a resultados. Vinculada a resultados. Hay una vieja pugna también acá respecto a los conceptos de eficiencia económica versus eficiencia social. De alguna manera, el gestor público dice: la ciudadanía me demanda eficiencia social, sí, pero los organismos de control y el marco jurídico dentro del cual yo me estoy desarrollando, sí, y dentro del cual voy a ser evaluado, además, lo que me exige es eficiencia económica. Sí. ¿Cómo superarlo? Mira, esa es una pena, la verdad, porque y ahí tenemos que admitir que hay corrientes económicas, corrientes administrativas, corrientes de gestión, no tanto jurídicas, pero también algunas corrientes jurídicas que todavía no acaban por entender que la eficiencia en la administración pública se mide en función de cuántos niveles de felicidad le ha aumentado a la ciudadanía. Eso es la gestión pública. El Estado no es una empresa privada, que ahí sí la eficiencia se mide desde otra perspectiva. Entonces, los organismos de control deberían entender que el modelo que debe primar en el siglo XXI, porque no se saca a la gente de la pobreza economizando dinero a costa de malos servicios.
No se saca a la gente de la pobreza así. Y como único podemos medir eficiencia en la administración pública del siglo XXI es a partir de indicadores que digan hay menos niveles de desigualdad y hay menos niveles de pobreza. Entonces, hay que cambiar el enfoque. El otro no ha dado resultado. En América Latina, con excepción de algunos países, hay más pobres y hay mayor desigualdad. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la administración pública? Hay menos desarrollo humano. ¿Cuál es la razón de ser de la administración pública? Y resulta, y esta es la contradicción, y aquí va a quedar demostrado esto que estamos conversando, no porque lo estoy diciendo yo aquí probablemente lo que estoy siendo vocero de posiciones que han fijado otros y de planteamientos que tenemos en el clan. América Latina, la región que más ha crecido de forma sostenida económicamente en los últimos años. Comprobado, ¿verdad? América Latina, la segunda región más desigual del mundo. ¿En qué estamos? ¿Qué ha pasado con ese crecimiento económico? No se ha traducido en bienestar para la gente, Dante. ¿Cómo vamos a legitimar la acción del Estado? ¿Cómo vamos a legitimar la acción de la administración pública si no somos capaces, teniendo recursos, eso es lo que dicen los numeritos, creciendo económicamente, y no somos capaces de hacer más felices a los hombres y a las mujeres de nuestra región? Entonces, aquí hay una dicotomía, aquí hay una contradicción. Una cosa es excluyente de la otra necesariamente. O aquello no ocurrió o esto no ocurrió. Entonces, ¿cómo vamos a explicar eso a la ciudadanía? Entonces, yo creo que tenemos que replantear los indicadores de gestión. Tenemos que replantear los indicadores de resultado en materia de gestión pública. Tenemos que entender, y tienen que entenderlo los organismos de control. Claro, ellos cumplen normas, como bien tú decías. Ellos están en un modelo y ese es el modelo que están aplicando. Pero deberían también impulsar, porque es que mientras tengamos gente en condiciones de pobreza y en condiciones de desigualdad, no importa los recursos que tenga el Estado, porque si los recursos que dispone el Estado no sirven para eso, entonces no nos olvidemos de la inversión pública. Yo voy a darte un dato. Bueno, no te voy a dar un dato, sino voy a compartir un dato porque tú lo manejas mejor que yo, Dante. ¿Cómo es que todavía estos organismos de control, estos organismos que manejan la finanza del Estado, les regatean, ¿se entiende el término acá en Perú? Sí. Les regatean al órgano de capacitación del Estado recursos? Eso ocurre en toda América Latina. Después que crean la escuela y crean el instituto para la capacitación de funcionarios públicos, entonces hay una dificultad para entregarle recursos porque consideran que los dineros que van a la capacitación de empleados públicos lo consideran un gasto. ¿Cómo vamos a terminar de hacerle entender a esta gente que planifica en el Estado y que planifica los gastos, que planifica la inversión, que la mejor manera de invertir los recursos públicos es capacitando a los empleados del Estado, para que puedan entregarle mejor servicio a la ciudadanía, para que puedan llevarle mayor nivel de felicidad a los ciudadanos y ciudadanas? Entonces, fíjate que son cuestiones que, siendo verdad de perogrullo, cuesta tanto hacerlo entender. Veámonos entonces en el espejo de los países que más han avanzado en estos temas, para que vea cuál es la diferencia. La diferencia es el modelo de gestión. La diferencia es que ellos han enfocado las acciones del Estado en la ciudadanía y saben que no importa lo que ocurra, que lo importante es llevarle mayor nivel de felicidad y hacerle la vida más llevadera a los ciudadanos. Entonces, creo que hay una cuestión de enfoque, pero no solo pasa en Perú, eso pasa en cualquier país de América Latina que todavía no ha podido superar cierta corriente de pensamiento administrativo y de pensamiento económico, pero sin embargo creo que la tendencia es hacia allá. Y volvemos entonces a los objetivos de desarrollo sostenible. Con ese criterio, en ese formato, no se va a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible dentro de 15 años, a lo que se comprometieron todos los países del mundo, incluidos todos los países de América Latina.
Dentro de esos objetivos, ¿con cuál dirías tú que tendríamos que comenzar para calzar, digamos, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible con el concepto de desarrollo humano? ¿Cuál debería ser la puerta de entrada de cara a la formación de los servidores públicos, el servidor público que llega a la escuela? ¿Con qué lo debería recibir? ¿Con cuál discurso? ¿Con cuál concepto? ¿Cuál es la puerta de entrada? Sí, yo veo los objetivos de desarrollo sostenible en un enfoque sistémico, porque parecería que el uno depende del otro, pero tratando de resolver la cuestión que me ha planteado, de responder a la pregunta, yo me atrevería a decir, yo no sé otras regiones del mundo, pero en América Latina, el objetivo de entrada es el objetivo del fortalecimiento institucional. Yo no veo posibilidad de enfrentar los otros 16 objetivos si nosotros no estamos en capacidad de fortalecer las instituciones. Si nosotros, por ejemplo, no somos capaces de generar capacidades, vale la redundancia, básica en el Estado, es decir, dotarla de método de trabajo, dotarla de principio, dotarla de concepto, pero sobre todo dotarla de un modelo de gestión pública fundamentada en la fuerza institucional, yo no veo cómo lograr reducción de la pobreza, reversión de los efectos del cambio climático, lucha exitosa contra la desigualdad. Sobre todo hay que ver lo que está pasando con la cuestión de género. Ha sido un discurso, nada más. Pero sin embargo, en la praxis, desde la administración pública, es poco lo que se ha hecho. Pero es porque las instituciones no están realmente articuladas a partir de estas cuestiones. Y en el centro de todo esto, estimado Dante, está precisamente el talento humano. ¿Cómo generar institucionalidad en el Estado si no dotamos a la administración pública y a las instituciones públicas de los hombres y las mujeres con la capacidad suficiente, con la honestidad suficiente, que se apeguen de forma estricta a los principios éticos y morales que mueven los simientes de las instituciones estatales? ¿Y cómo lograrlo si estos empleados a la vez no tienen un compromiso con la ciudadanía, no con el partido, no con una persona en particular, con una autoridad pública? El compromiso de los trabajadores del Estado es con la ciudadanía. Eso es lo que va a construir institucionalidad. Y esa institucionalidad es la que va a hacer posible, por ejemplo, que podamos enfrentar con éxito el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los efectos de los desastres naturales a los que todos estamos sometidos en el mundo y de manera particular en nuestra región. Entonces, una institución como la suya, una institución como Servir, una institución como la ENAP, yo le daría como tip trabajar este objetivo con interés, con fuerza, con firmeza, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Además, ese es el que se conecta directamente, no solo con el interés general de las personas, sino con la actividad para la que legalmente ustedes están habilitados también. Genial, Gregorio, muchísimas gracias. Realmente interesante poder debatir y discutir estos temas. Podemos estar toda la tarde probablemente. Así es. Muchas gracias. Bueno, placer inmenso y un honor, la verdad, y felicitaciones a todo su equipo y a usted, claro, que está a la cabeza del mismo. Muchas gracias.